Genial, pues empezamos. Vamos a ver, como decíamos, cómo reducir tu factura de la luz con tu tejado. Aquí os he puesto un índice donde vamos a tratar el problema energético actual, vamos a ver cuál es la solución, vamos a ver si son para nosotros las placas solares, en qué consiste una instalación solar, qué debo saber antes de ponerme las placas, por qué somos diferentes, por qué la luz es diferente. Tendremos una sorpresa final, por favor, os pedimos que os quedéis hasta el final y resolveremos todas las dudas e inquietudes que tengáis. Como hemos dicho, al final de este webinar tenemos preparada una sorpresa que os iremos contando, ¿vale? Sorpresa interesante que os puede ayudar a decidiros en si ponéis o no ponéis placas fotovoltaicas en vuestro tejado. Trataremos el primer punto, ¿no? ¿Cuál es el problema energético actual? Actualmente, en el último año, las materias primas como el gas o el petróleo, como sabemos, se han encarecido, ¿no? En gran parte esto viene propiciado al aumento de la demanda como países como China, cada vez más consumistas, con grandes necesidades energéticas, la economía europea fuertemente dependiente de Rusia y de Oriente Medio ha tenido un importante impacto en el precio de la energía del mercado común. El encarecimiento de los derechos de emisión que pagan los grandes consumidores energéticos por emitir cada tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera es uno de los principales responsables directos de la escalada que registra el precio de la luz desde hace meses. La subida de estos derechos, que solo un año se han duplicado su precio hasta los 60 euros por tonelada de dióxido de carbono, está provocando que los costes de las grandes plantas energéticas sean cada vez más altos, una situación que termina repercutiendo lógicamente en nuestra factura final de la luz. ¿Cómo funciona, ¿no?, el mercado eléctrico? El mercado eléctrico es un mercado mayorista conocido como el pool. Los productores de energía venden cada día su energía a los compradores. En este mercado se presentan ofertas para las 24 horas del día siguiente y toda la energía es vendida al coste de la oferta más cara, necesaria para cubrir la demanda energética. ¿Cuál es la solución? La solución no es otra que qué podemos hacer al respecto, ¿no? Es la única alternativa que realmente a día de hoy es viable, que es producir la energía con nosotros mismos con placas fotovoltaicas, ¿no? De alguna forma es tener el control sobre el precio de la luz. ¿En qué consiste una instalación solar? Vamos a hablar de los componentes, vamos a hablar de cómo funciona y también cómo vamos a aprovechar al máximo el tejado. A nivel de componentes, como podéis ver en el croquis, tenemos varios componentes dentro de una instalación solar. Lo primero son las placas que normalmente las colocamos en el tejado. Luego tenemos lo que es un aparato que es como el cerebro de la instalación, que es el inversor, que es lo que convierte la energía que producen las placas fotovoltaicas, energía de corriente continua, y la transforma en energía de corriente alterna, que es lo que sale por nuestros enchufes. Aparte, lógicamente, para colocar las placas ponemos una estructura en función de si el tejado es coplanar o es plano, y colocamos un contador inteligente que lo que hace es contabilizar todos los kilovatios para, en cierta manera, ver qué hemos producido. Opcionalmente, quien tenga vehículo eléctrico, pues colocará también su contador de vehículo eléctrico, ¿vale? Esos serían los componentes de una instalación solar. ¿Cómo funciona una instalación solar? Como podéis ver en el croquis, tenemos diferentes líneas. La línea de color rosa sería la línea del perfil de consumo, la línea de qué es lo que consume una persona en un día a día, ¿vale? La línea de color verde sería qué es lo que produzco, qué es lo que me produce de kilovatios mi proyecto fotovoltaico, mi instalación, ¿vale? Como podéis ver, todo lo que está pintado de color naranjita, ¿vale?, por así decirlo, es todo lo que, en cierta manera, autoconsumo. Todo lo que yo consumo desde que sale el sol hasta que se pone. Como podéis ver como una gráfica general, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que está pintado en color naranjita sería lo que yo autoconsumo. Por tanto, al estar autoconsumido, el coste es cero.
¿vale? Y luego todo lo que está coloreado de color amarillo sería todo lo que produce mi instalación y no lo puedo autoconsumir. Por tanto, es mi excedente, ¿vale? Lo que está coloreado de color rosa es lo que tengo que consumir de la red eléctrica porque no está dentro de lo que es el horario solar, con lo cual habría aquí estas diferencias. Lo que yo consumo de la red eléctrica, lo que autoconsumo y lo que produzco y se convierte en formato excedentes. Aquí, como podéis ver, tenemos dos opciones, ¿no? Lo que hace un autoconsumo tradicional, que es colocar el número de placas necesarios en función del perfil de consumo, con lo cual lo que estamos haciendo es tener una parte de autoconsumo, pero unos excedentes muy pequeñitos, porque de alguna forma lo que hacemos es optimizar y obtener poco ahorro, ¿no? Ponemos las placas que necesitamos en función del perfil de consumo, con lo cual obtenemos un autoconsumo y un poco de excedentes, ¿no? Tendríamos poco ahorro. Y luego tendremos la opción que ofrece la luz, que es la generación distribuida, ¿vale? La generación distribuida, nuestro objetivo es maximizar los tejados. Lo que queremos es poner más placas en los tejados con la intención de que el cliente tenga el máximo ahorro, ¿vale? Como podéis ver en el dibujo, el autoconsumo sería prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque realmente el perfil de consumo es el mismo, pero realmente todo lo que sobra es energía que podemos compensar al cliente y podemos producir, ¿vale? Y con nuestro producto de generación distribuida, lo que conseguimos es llegar a una factura cero o inclusive poder pagar a los clientes. Luego os ampliaré un poquito más. ¿Son para mí las placas solares? ¿No? Es una pregunta que muchos de vosotros quizás os hacéis, ¿no? En cierta manera, ¿esto es algo para mí o es solo para unos pocos? ¿No? Realmente, aquí cada uno de nosotros nos deberíamos hacer una serie de preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿necesito placas? ¿No? ¿Mi factura de la luz es alta? Lógicamente, a día de hoy, las facturas de la luz suelen ser altas, con lo cual aquí haríamos el check, ¿no? Mi factura es alta, ¿no? ¿Tengo un tejado propio? Si vivo en una casa, vivo en un adosado, un apareado, cualquier vivienda que tiene tejado propio, lógicamente tengo un tejado propio y eso me da opción a poder tener placas, ¿no? Vino una zona de sol, hoy en España, país del sol, con más de 1.700 horas de sol, el país de Europa con más horas de sol, con lo cual es difícil vivir en una zona que no tenga sol en España. Aparte, revalorizamos la vivienda porque ponerle un accesorio en la vivienda como unas placas fotovoltaicas está haciendo que la vivienda suba un porcentaje bastante considerable. Aparte, lógicamente, yo creo que a día de hoy a todo el mundo nos preocupa el medio ambiente, ¿no? Nos preocupa el cambio climático, todo lo que está pasando, estos cambios de estaciones, ¿no? Y en cierta manera es algo que también haríamos el check, ¿no? Para necesitar placas. A día de hoy, oportunidad, algo súper importante. Tenemos que aprovechar la subvención que hay del gobierno europeo, la Next Generation, y además podernos bonificar de esas bonificaciones de IBI que hay, ¿no? Donde de alguna forma nos pueda salir nuestro proyecto mucho más económico, ¿vale? Y además, ostras, podemos dejar nuestra casa preparada para el futuro, ¿no? Por lo que vendrá mañana, ¿no? Donde de alguna forma esperemos que haya un cambio de lo que es el mercado energético y podamos pasar a producir energía de kilómetro cero y nosotros mismos. ¿Qué debo hacer antes de ponerme placas? Primero de todo, vamos a hablar de placas, vamos a hablar de tipo de tejado, vamos a hablar, importantísimo, del mantenimiento y, lógicamente, de las garantías. Cuando hablamos de placas, ¿no? Tenemos diferentes tipologías de placa, ¿no? Tenemos la placa de silicio monocristalino, que son módulos de color azul oscuro, cuyas células tienen unos bordes redondeados, silicio de mayor calidad, eficiencia de un 20% mayor que el policristalino. Luego tenemos las placas de silicio policristalino, que son módulos azules en tonos cambiantes compuestos por cristales de silicio orientados de manera no uniforme, eficiencia de un 20% menor que el monocristalino. Capa fina, módulos de menor eficiencia, que funcionan bien con luz difusa o altas temperaturas. Tienen una apariencia homogénea con proceso de fabricación más económico y se degradan más rápido. ¿Vale? Aquí tenéis un poquito las diferencias y las tipologías de materiales de placas.
Aquí os vamos a poner la placa por la que optamos Holaluz, ¿no? A día de hoy, Holaluz tiene como uno de sus grandes propuestas de valor sería tener un material premium, un material de primera calidad, donde aquí lo que os ofrecemos es un modelo Hasolar, ¿vale? De 410 kilovatios, ¿vale? Con una garantía de producto de 12 años y una garantía de producción mínimo del 85% a los 25 años, ¿vale? Es un material que tiene unas ventajas, donde damos una eficiencia de más de un 20% que las placas policristalinas, tiene sellos de calidad, de máxima calificación. Está dentro de la lista Bloomberg. La lista Bloomberg es, para que nos hagamos una idea, es como la lista Forbes de multimillonarios. Pues la lista Bloomberg es la lista de las mejores placas a nivel cualitativo y además está dentro de los top 1, 2 y 3 como mejor placa a nivel mundial, con lo cual estamos hablando de una solvencia muy, muy potente con un material de altísima calidad, ¿no? Además, es un material con tecnología PERC que reduce la pérdida de producción por el calentamiento del panel tras largas horas de insolación directa. Además, es una placa con mucha innovación, ¿no? Porque duplica el número de células, mejorando la producción y reduciendo el efecto que tienen las sombras en los módulos. A nivel de amortización, reduce el tiempo de amortización en un 15% en comparación a las placas IBC. Además, es muy, muy durable porque de alguna forma tiene una alta duración, ¿no? Resiste todas las inclemencias de tiempo como lluvia, tormentas, nieve o granizo, ¿vale? ¿Qué tipos de tejados tenemos, ¿no? Habitualmente tenemos el tejado coplanar, que es el que normalmente vemos en la mayoría de viviendas, tejado de tejas, ¿vale? O tejado plano, ¿no? Puede ser un terrado, puede ser unas casas de esas más modernas con el tejado muy, muy, muy plano, ¿vale? De alguna forma vamos a colocar siempre en la inclinación óptima de las placas, que normalmente suele ser un 15%, ¿vale? A día de hoy nosotros el 90% de las instalaciones que realizamos suelen ser coplanares, ¿vale? Y de alguna forma están integrando arquitectónicamente la cubierta aprovechando su inclinación actual, que aproximadamente es del 15%, aunque nos adaptamos plenamente a la inclinación del tejado, ¿vale? Y en el caso de cubierta plana, lo que hacemos es colocar estos bloques que veis en el dibujo, que son unos bloques como de hormigón, ¿vale? Que ya tienen su propio peso y esto hace que automáticamente quede anclado y no se mueva, y esto ya nos da la inclinación perfecta para poder colocar la placa encima, ¿vale? Como podéis ver, son las dos tipologías de tejado más habituales. También hay otras tipologías de tejado, ¿no? Como pueden ser instalaciones a suelo, como pueden ser instalaciones en pérgolas, como pueden ser instalaciones en fachada, como podéis ver en los dibujos. Hay múltiples instalaciones, ¿vale? Aparte de lo que es el tejado habitual. Dentro de lo que es la orientación, vamos a siempre a buscar cuál es la orientación óptima, ¿no? La idónea para dirigir los paneles siempre es hacia el sur en un ángulo de 180 grados, ¿vale? Y siempre vamos a mirar las sombras, ¿no? Cuando una placa se ve afectada por una sombra, genera una pérdida de potencia en el panel del entorno a más o menos a un 35%. El resto de los paneles igualan la producción de la placa solar que menos producción tenga. Por eso, en Holaluz optimizamos la localización de los paneles y tenemos mucho cuidado con todo lo que son las sombras de alrededor e intentamos obviarlas e intentar pues, librarlas y poner las placas donde mejor pertoque. Como os he dicho antes, el mantenimiento es una parte hiper importante que lo que hace es bajar la producción de la instalación un 10%, ¿vale? Por tanto, en Holaluz lo que hemos optado es para incluir el mantenimiento. Dentro de nuestra cuota, dentro de nuestro proyecto, el mantenimiento está incluido y nos cubre todo lo que son monitorizaciones, acciones preventivas, que hay una revisión, acciones correctivas, limpieza de paneles, y dentro de la cuota lo incluimos, ¿vale? Aquí os pongo una serie de comparativos con otras compañías que a día de hoy pues tienen más o menos estos costes que os ponemos aquí, ¿vale? Algunas hacen acciones preventivas, otras correctivas, otras los limpian, otras no los limpian. Bueno, aquí para que veáis un poquito del comparativo de qué hacemos nosotros versus la competencia.
Además, cuando hablamos de garantías, ¿no? Como ya os he dicho antes, ¿no? Nuestra instalación es una instalación premium, una instalación que te da las mejores garantías. Tenemos placa inversor dentro de la lista Bloomberg, como os he dicho antes, son placa inversor Tier 1, ¿no? El inversor está dentro del top 1 de la lista Bloomberg, o sea, es el mejor a nivel mundial, inversor Sangrau, y lo que es la placa, como ya os he dicho, la Hasolar, dentro de los números 1, 2 y 3 de la lista Bloomberg, con lo cual estamos hablando de materiales de primera calidad, como decimos, materiales premium, ¿vale? Actualmente nosotros estamos colocando las instalaciones con los mejores profesionales. ¿Por qué? Porque tenemos escuela propia, ¿vale? Tenemos la Luz Academy, que lo que hace es formar a su propia plantilla de instaladores para intentar tener el máximo de calidad en las instalaciones, intentar que nuestras instalaciones estén lo más perfectas posible, ¿no? Como os pongo aquí arriba, instalaciones en un día y sin obras mayores, profesionales expertos y homologados, e instalamos como algo diferente al resto en menos de 45 días desde la firma del contrato. Con lo cual, estamos asegurando que el cliente en un mes y medio aproximadamente pueda tener sus placas y es más, ofrecemos el ahorro desde ese mismo minuto. Desde el minuto en que colocamos las placas fotovoltaicas, el cliente está teniendo el ahorro garantizado y el ahorro diario. Aquí os pongo un poquito el resumen de las garantías que ya hemos comentado. Y ahora entramos en por qué la luz es diferente. Os voy a explicar un poquito nuestra propuesta de valor, ¿no? Una propuesta de valor de ahorras mucho más con una tarifa justa solar y además nos encargamos de todo, ¿no? Algo que nuestros clientes tienen muy en cuenta, ¿no? El hecho de no me tengo que preocupar de todo lo que es el papeleo, etcétera. Esto sería un croquis de lo que sería una factura, ¿vale? De un cliente que no tiene placas, donde más o menos tenemos una parte dentro de mi factura que es la parte variable, que sería la parte de consumo, ¿vale? Aproximadamente más o menos 60%, y una parte fija que incluiría peajes, impuestos, alquiler de contador, etcétera, ¿no? Una serie de impuestos fijos que en cierta manera todos los usuarios, todos los dueños de un CUPS, por así decirlo, tenemos, ¿vale? Aquí os pongo lo que hace la mayoría de empresas del sector solar, que lo que hacen es que te ahorres, que te puedas llegar a ahorrar como máximo, y aquí volvemos otra vez a como máximo, ¿no? La parte variable de lo que es tu factura de la luz, ¿no? Una parte de todo lo que es la parte de consumo. Y vuelvo a decir, como máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tienes una instalación del modelo tradicional, lo que tienes que ser es esclavo de tu instalación y tienes que intentar, lógicamente, bascular todos tus consumos fuera de horario, adentro del horario, para poder optar al máximo de ahorro posible, ¿vale? Por eso decimos que como máximo vas a poder optar a ese 60% de ahorro, teniendo en cuenta que optimizamos al máximo la instalación y que no todos los meses es lo mismo, ¿no? Y es algo que es variable. Lo que os ofrecemos de la luz es poder llegar a tener factura cero en función de, lógicamente, el proyecto, en función del perfil de consumo, que además podamos llegar a tener un ahorro extra y ese ahorro extra que podamos reducirlo o bien de otras facturas o bien de recibir ingresos en cuenta. Con lo cual, en cierta manera, ofrecemos un proyecto diferente, un proyecto donde realmente te compensamos la parte fija y te compensamos la parte variable en función de lo que tú produzcas, obviamente, y en función del tamaño que tenga tu instalación y de tu factura de la luz. Entonces, no solo ahorrarás más, también tienes más tranquilidad que en ningún sitio y os presentamos nuestro modelo tarifa justa solar. Una tarifa justa donde tenemos garantizada una cuota mensual durante un año, donde al final del año vamos a calcular la nueva cuota y durante el año también te vamos a enviar una serie de notificaciones para explicarte cómo va tu tarifa. Aparte, al final del año vamos a hacer un balance solo a tu favor, solo al favor del cliente. Quiero decir, si al cliente le hemos garantizado hoy una tarifa justa de 20 euros y resulta que el cliente tiene una tarifa superior, todo esto no se lo vamos a reclamar. En cambio, si le garantizamos una tarifa justa de 50 euros y
realmente el cliente debería haber tenido una tarifa justa de 20, toda la diferencia la vamos a acumular y se la vamos a devolver al cliente. Con lo cual, si has pagado de más, te lo devolvemos. Importante matiz. Luego, como hemos dicho ya, nosotros el mantenimiento lo tenemos incluido. Y no solo tenemos incluido el mantenimiento solar, sino también el mantenimiento de luz. También os explicaré un poquito en qué consiste este mantenimiento de luz. Limpiamos los paneles y además, de alguna forma, anualmente tenemos un mantenimiento de lo que es electrodomésticos de gama blanca, de la cocina, y además un mantenimiento de cualquier avería eléctrica. ¿Vale? Y además tenemos un tema importante, que tenemos una resolución de en menos de 3 horas podemos estar en tu vivienda arreglándote la avería, con lo cual, en cierta manera, es un mantenimiento realmente muy potente. Como hemos dicho, te vamos a dar un ahorro fijo, tienes un ahorro fijo, pagas siempre lo mismo, te despreocupas, hagas lo que hagas, consumas lo que consumas, siempre pagas lo mismo, garantizado, ¿no? Como decíamos, durante 12 meses y luego vamos a ir viendo cómo bascula tu instalación, por así decirlo. Y aquí, importante, ¿no? Compensamos la factura hasta llegar a cero y si te sobra, lo aplicamos en otras facturas, ¿no? Aquí aplicamos lo que llamamos batería virtual, donde acumulamos todo lo que te sobra y podemos compensar en cualquier otra vivienda que tengas en cualquier otro sitio. Yo tengo una vivienda, me lo invento, aquí en Barcelona, una casa que le puedo poner placas y me quiero compensar mi apartamento que tengo en Marbella. Pues me puedo compensar el apartamento que tengo en Marbella, ¿vale? Aparte, tenemos la opción de que en caso de que por X meses yo no vaya a estar en esta vivienda, esto pasará seguramente en segundas residencias, ¿no? Tengo la opción de poder apagar mi tarifa justa y no pagar. Con lo cual yo apagaría mi tarifa justa, pero mi instalación sigue generando, sigue produciendo. De alguna forma tengo el servicio 100%. Aparte, como hemos dicho, nos encargamos de todo, ¿no? Es una parte de la propuesta de valor que más nos valora a nuestros clientes, ¿no? Donde tramitamos tu subvención, la subvención Next Generation del gobierno central, preparamos toda la documentación para que te puedas bonificar ese IBI en función del municipio. IBI es el impuesto que todo propietario paga por tener una vivienda y de alguna forma cada vez más municipios se están sumando a que puedas tener este descuento, esta bonificación, y son bonificaciones del 30, 40, 50% de ese impuesto a 3, 4, 5 años, con lo cual estamos hablando de un dinero importante, ¿vale? Aparte la instalación, como ya hemos dicho antes, ¿no? Somos los más rápidos del mercado, estamos instalando en 45 días, en 45 días desde la firma del contrato, la instalación dura de 1 a 2 días en función del número de paneles, y sin obras mayores, y siempre lo hacemos con instaladores propios. Como os he dicho, tenemos escuela propia con Holaluz Academy, donde estamos formando a personas que lo que hacen es instalar con la calidad y la exigencia que queremos en Holaluz, ¿no? Dentro de nos encargamos de todo, ¿no? Nos encargamos del permiso de obras, no tienes que pagar nada extra, ya está dentro de lo que es el proyecto, las tasas y los trámites, la legalización está incluida, ¿vale? Recuerda además que tu proyecto está teniendo el ahorro desde el minuto 1, desde el minuto 1 que tienes las placas en el tejado, automáticamente ya estás ahorrando, ya estás de alguna forma teniendo ese ahorro. La financiación, te ofrecemos financiación hasta el 100%, ¿no? De alguna forma, no hace falta que des nada por adelantado. Tenemos la opción de poderte financiar hasta el 100%. Cualquier resolución de averías, servicio propio de mantenimiento y además no tienes permanencia, ¿no? Esto es algo importante. En resumen, ¿no? Con otras empresas que no hacen la gestión integral, suelen ser instaladoras, máximo 60% de ahorro y además es variable y no garantizado, el precio es variable y con costes extras, menos placas, produces menos, ahorras menos y por tanto amortizas más tarde y de alguna forma reducimos en dióxido de carbono un 30% menos, ¿vale? En cambio, con Holaluz, con nuestro producto de generación distribuida, tenemos una gestión 360 donde nos ocupamos de todos, somos instaladores y comercializadores, reducimos la factura a cero y garantizamos el ahorro por contrato, un ahorro garantizado por escrito. Está todo incluido y sin sorpresas.
En función de tu tejado, podemos poner más placas porque para así puedas producir más, lógicamente ahorrar más y amortizar antes, ¿vale? Y esto lo que nos da es una reducción de dióxido de carbono de un 30% más. ¿Qué más contaros de Holaluz, no? Holaluz, empresa que más o menos tenemos 12 años y pico, donde ya tenemos más de 800 empleados y nos hace muy orgulloso decir que el 40% de nuestros empleados son mujeres y el 60% hombres, donde cada año evitamos dióxido de carbono equivalente a plantar 4 millones de árboles, ¿no? Donde tenemos más de 380.000 clientes que cada día están consumiendo energía 100% renovable, compañía eléctrica más recomendada por sus clientes, un 40% de nuestros clientes vienen recomendados, ¿no? Somos la eléctrica con mejor puntuación en sostenibilidad en el ranking ESG, líderes en el mercado solar con más de 11.400 instalaciones solares, somos la primera eléctrica europea con certificado B Corp y además cotizamos en bolsa desde 2019. Como os he dicho, teníamos una sorpresa final, ¿vale? Una sorpresa donde a todo el mundo que compre una instalación con nosotros tendrá, por estar en este webinar, 450 euros de ahorro en lo que es el proyecto, lógicamente con una limitación, la limitación de lo que dura la oferta, que serán 15 días, ¿vale? Y además, lógicamente, la ventaja de que un experto pueda ir a vuestra casa, haceros pues un estudio sin compromiso, un estudio gratis, ¿vale? Y lógicamente os podréis agendar una visita cuando os vaya bien, en el momento que os vaya bien, ¿vale? Pasaríamos a las dudas. Voy contestando lo que yo voy viendo en pantalla, ¿no? Aquí la primera duda que tengo es: ¿no ofrecéis la opción de incluir baterías en la instalación de las placas para fomentar el autoconsumo durante la noche? A día de hoy, como hemos dicho en nuestra presentación, estamos ofreciendo la batería virtual, que es, te guardamos todo y en cierta manera te compensamos hasta que la factura sea cero o inclusive te compensamos en otras viviendas, con lo cual a día de hoy nuestro modelo va hacia aquí, hacia una batería virtual, ¿no? No quiere decir que las baterías sean malas, no quiere decir que no funcionen, sino que simplemente nuestro modelo va hacia un modelo de batería virtual. Aquí pone también, eso no es el modelo, sino una clasificación según Bloomberg, ¿no? De alguna forma, como he dicho, ¿no? La lista Bloomberg es una lista donde se ponen los mejores materiales en función de las tipologías y componentes, ¿no? Entonces, a día de hoy nosotros estamos colocando los mejores materiales según la lista Bloomberg, que están en las posiciones más altas. A nivel de inversor, tenemos el inversor Sungrow, que es el top one de la lista Bloomberg, ¿vale? Y además, a nivel de placas, estamos dentro de los top 1, 2 y 3, colocando la Hasolar y otras similares que dentro están en la misma tipología, ¿vale? Además, aquí hay otra pregunta que pone: si se ponen más placas que en el estudio de consumo histórico anual, ¿se concederán las subvenciones? Cuando nosotros hacemos un estudio, ¿vale? Sí tenemos en cuenta, obviamente tenemos en cuenta las condiciones que se precisan para, de alguna forma, cumplir con el requisito que nos pide la subvención, ¿vale? Por eso lo que intentamos hacer es asesorar en la mejor opción posible. El cliente siempre es dueño de poder elegir cuál es la opción que mayor le conviene, obviamente. Le ofreceremos cuál es tu rentabilidad y cuál es el retorno de la inversión colocando más placas y cuál es el retorno de la inversión colocando las placas necesarias para cumplir el requisito para poder optar a la subvención, ¿vale? Muchas veces nuestros clientes eligen maximizar los tejados porque al poner más placas, aunque lógicamente la inversión es mayor, el retorno de la inversión es menor, con lo cual en menos años puedo amortizar mi instalación que aún teniendo inversión y aún teniendo subvención, ¿vale? Con lo cual, sí, optamos en ello, lógicamente no podemos poner, si el cliente quiere optar a la subvención, no podemos poner infinitos paneles porque no cumpliríamos, tendríamos que justificarla, obviamente, ¿vale? Pero sí que de alguna forma le damos la opción de que el cliente pueda escoger entre una instalación
con subvención o sin ella, ¿vale? Se hace el estudio de eficiencia energética antes y después. De alguna forma nosotros lo que intentamos es darle la mejor opción al cliente, ¿vale? Entonces, en cierta manera, el estudio de eficiencia energética nos lo solicitan para, por ejemplo, podernos bonificar los IRPFs. A nivel de tanto subvención como de bonificación de IBI, no es un estudio que se haga y es algo que no hacemos, ¿vale? Lógicamente, para solicitar la bonificación de IRPF sí que es necesario y es algo que el cliente debe hacer por sí mismo. Otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre la generación distribuida de la luz y la compensación de excedentes del resto de comercializadoras? Eso es algo que he explicado y lo vuelvo a remarcar, ¿no? El resto de comercializadoras lo que hacen es autoconsumo. Es una instalación tradicional, donde yo compenso única y exclusivamente la parte de consumo de la factura. Entonces ahí lo que tengo clarísimo es que en una instalación de autoconsumo estamos siempre pagando los fijos. Hagamos lo que hagamos, compensemos, o sea, produzcamos lo que produzcamos, pongamos el número de placas que pongamos, la parte fija siempre la voy a tener. En cambio, con generación distribuida, lo que hacemos es producción de energía y el total de la producción es lo que le compensamos al cliente. Y ese total de producción puedo compensarle de la parte fija y de la parte variable. Por eso os decía que podemos llegar a que sea una factura cero real en función del tamaño del tejado y las placas que pongamos. Ahí lo que enlazaba con la pregunta anterior, ¿no? Del tema de la concesión de subvención. A veces, si yo pongo muchas placas o bastantes placas, puedo conseguir que el cliente pague cero o inclusive que le podamos pagar. Entonces, al pagarle dinero, lo que hacemos es, ostras, es compensar el máximo y hacer que lo que es este producto que se convierte en un producto financiero pueda ser muy, muy, muy rentable, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es lo que hacemos de diferente, ¿no? La gran diferencia entre autoconsumo y generación distribuida, compensar solo la parte de consumo, compensar el total de la factura. Autoconsumo, soy esclavo de mi instalación, con la luz y la generación distribuida no eres esclavo porque te doy una cuota fija y te despreocupas, ¿no? Esa cuota puede ser X euros, puede ser cero, puede ser te pago 36 euros. De alguna forma es en función siempre de lo que es tu producto, perdón, tu tejado y tu potencial, por así decirlo. Tenemos otra pregunta. Producción de kilovatio máximo para la subvención. Lo que nos exige para justificar la subvención es que no sea, o sea, que lo que colocamos de número de placas no supere el 80% del consumo, ¿vale? Sí que en Holaluz, cuando ofrecemos la opción de que el cliente quiera subvención, podemos optar en que el cliente pueda tener un aumento de consumo a futuro. Lo que hacemos es intentar ver ¿qué otras cosas podría hacer el cliente en su vivienda? No sé si tiene pensamiento de colocarse un cargador, un vehículo eléctrico o ponerse una aerotermia o ponerse una piscina, no lo sé. Mucha gente se pone placas y luego también aumenta su consumo, por así decirlo. Con lo cual ya podríamos a día de hoy hacerle un proyecto con las placas necesarias para tener ese aumento de consumo, con lo cual estaríamos cumpliendo igualmente el 80% del consumo y optaría también a la subvención, ¿vale? La pregunta que pone si podemos dar más detalles sobre la financiación, a día de hoy nosotros, como hemos dicho, nuestra financiación es hasta el 100%, es una financiación hasta 15 años y desde un tipo de interés del 5,75. En función de lo que queramos hacer, en función del porcentaje que queramos financiar, podemos elegir financiar al máximo a 15 años y en función de esta financiación, pues el tipo de interés varía, ¿no? Normalmente los clientes suelen financiar al 100% y aún así, en muchos de ellos conseguimos que con la cuota que le damos, con lo que es su tarifa justa, el cliente encima puede pagar la financiación y encima le sobra un poquito de dinero, ¿vale? Aquí tenemos otra pregunta de ¿la batería virtual la guarda en kilovatios o en euros? Nosotros la guardamos en euros. Lo que hacemos es dinerito. O sea, lo que le ofrecemos al cliente es, tú estás guardando X euros y te los compenso. ¿Cómo te los compenso? Te los descuento de la factura después de impuestos, en otras facturas, o te lo pago
y te lo pago en euros, con lo cual desde la luz lo que hacemos es guardar en euros. Otra pregunta, ¿las instalaciones en el norte de España tienen menos efectividad o da lo mismo? No, lógicamente, como hemos dicho dentro de la presentación, la orientación es muy importante, ¿no? O sea, si yo coloco mi instalación solar en una zona donde las horas de sol son menos que en otra zona, no es lo mismo colocar placas, me lo invento, en Galicia que en Sevilla. Obviamente en Sevilla hay más radiación solar, con lo cual hay más horas de sol y las placas producen. O sea, el cómputo de kilovatios es más alto, ¿no? No es lo mismo, pero igualmente unas placas en el norte de España producen perfectamente y podemos hacer que tengáis un ahorro espectacular igualmente, ¿vale? La compensación de la batería virtual es en euros o en kilovatios, ya lo hemos hecho. Otra pregunta, ¿se podría incorporar baterías aparte? Sí, sin ningún problema. O sea, de alguna forma nuestra instalación, nuestros inversores, el inversor que colocamos no es un inversor híbrido, ¿vale? Pero sí que es verdad que de alguna forma con una pieza se puede hibridar, por lo tanto se podría anexar una batería si se quisiese. El periodo de amortización típico. Normalmente nuestras instalaciones oscilan entre 5 y 7 años aproximadamente, ¿vale? Es lo que estamos basculando en más o menos de media en nuestras instalaciones. Más o menos un cliente puede amortizar la instalación entre 5 y 7 años. ¿Durante cuánto tiempo acumula el exceso de kilovatios la batería virtual? De alguna forma lo que hacemos es un balance anual, ¿no? Todo lo que acumule la batería virtual, lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, ¿no? Compensar en otras facturas, otros puntos de suministro a nuestro mismo nombre, y si no tenemos segundas residencias o no tenemos otros puntos de suministro, lo que haremos será acumularlo y lo vamos a pagar, como nos permite la ley, en 2 pagos que se hacen semestralmente, pagos de máximo de 300 euros cada pago, ¿vale? Con lo cual, lo que podemos llegar a hacer es pagarle a nuestros clientes 600 euros máximo de lo que es excedentes. Teniendo en cuenta que si yo tengo un proyecto que me da factura extra, por así decirlo, factura cero y además me sobra, y tengo un segundo punto de suministro, una segunda vivienda, puedo compensar la segunda vivienda y si me sobrase podría ahorrar hasta 600 euros. Sería acumulable. Si no tengo segunda vivienda, obviamente, solo los 600 euros que nos permite la ley de poder compensar a los clientes. Otra pregunta tengo aquí. ¿He entendido bien que puedo utilizar la energía generada en un tejado para otra casa? Exactamente, como acabo de decir, en el caso de que de alguna forma a mí me sobre, primero de todo, yo tengo que consumir en la casa donde yo tengo mis placas. Eso es lo primero, ¿no? Yo tengo mi casa en Barcelona con las placas en mi tejado y donde primero voy a reducir mi factura va a ser en esta casa. Si me sobra, puedo reducir en otras casas que estén a mi nombre. Siempre, lógicamente, que estén con la luz, ¿no? Obviamente con la misma compañía, ¿no? No podemos compensar en otras compañías, ¿vale? Entonces, sí, yo puedo compensar la energía en otra casa, pero primero tengo que compensar la casa donde pongo las placas. La batería virtual es la compensación de 1 kilovatio a 1 kilovatio. Lo que compensamos son euros, como decimos, ¿no? A mí me sobran euros que les pagamos a los clientes al precio pactado y esto es lo que yo de alguna forma compenso en otras facturas o te lo pago. ¿Podéis gestionar también las subvenciones de las comunidades españolas? A día de hoy nosotros estamos muy centrados en la subvención Next Generation, que es la subvención europea, ¿vale? Que que España ha repartido en todas las comunidades. Lo que sí hay alguna comunidad que tiene otra subvención, recordemos que a día de hoy hay que mirar las incompatibilidades. No es 100% compatible poderse beneficiar de la Next Generation y también de otra. Pero si existe una subvención en cualquier comunidad, sin dudarlo, podremos facilitar toda la documentación que sea necesaria para que podáis optar en el caso de necesitarlo a esa subvención, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que puede ser no compatible a la subvención Next Generation. 12 años solo de placas. A día de hoy nuestro producto nos da, como hemos dicho, 12 años en lo que es la placa y 25 años en la producción, de que la placa produzca
como mínimo el 85% durante 25 años. Son las garantías de fabricante, ¿vale? ¿Cuál es el coste de un proyecto medio? Un proyecto medio oscila entre 6.000 y 7.000 euros aproximadamente. Esto es lo que sería un proyecto medio con nuestra compañía. ¿Qué clase de control sobre el consumo y gasto tiene el cliente y tiene el suministrador? ¿Puedo ser activo con mi instalación? Por supuesto, desde la luz tenemos una aplicación muy intuitiva además, donde ante todo puedes estar viendo qué estás produciendo, qué estás consumiendo, qué estás autoconsumiendo, y tú puedes bascular tus consumos, porque aunque tengas una tarifa justa fija, tú has de jugar con tu instalación y has de intentar bascular el máximo. ¿Para qué? Para que puedas tener una tarifa justa mejor en la renovación, ¿no? En cierta manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro que puedes jugar con tu instalación, puedes ser proactivo con tu instalación, puedes ir basculando, y aquí tendrás toda la información, todo lo que son mis facturas, todo lo que son mis puntos de suministro, durante el proceso de la instalación tendremos alertas, cómo está mi instalación, cómo va mi subvención, cómo va mi legalización. Automáticamente en esta aplicación tendré toda la información necesaria para que puedas ser proactivo con tu instalación. ¿Qué más tenemos? Pensando en el tema de seguridad laboral, si un trabajador padece un accidente durante la instalación, ¿cuál sería mi responsabilidad en caso de llegar a pleitos judiciales por reclamación de daños? Estamos completamente cubiertos con nuestro seguro de responsabilidad civil y cubriríamos con todos los gastos. Cualquier cosa que pasase en las viviendas, ya sea un accidente laboral o cualquier rotura, cualquier daño que se pueda ocasionar en la vivienda durante la instalación, sin dudarlo, lógicamente, Holaluz tiene el seguro de responsabilidad civil que cubre absolutamente todo. Recordad, somos una empresa cotizada en bolsa, donde de alguna forma para nosotros es súper importante que la calidad en las instalaciones esté, y es algo que en cierta manera tenemos muy, muy, muy en cuenta. ¿Qué más tenemos aquí? Tengo entendido que solo instalan en casas. En este caso, la casa cuenta con 2 pisos y cada piso tiene un CUPS independiente. Puede realizar la instalación o no considerar como piso. A día de hoy nosotros estamos trabajando lo que son casas individuales, pareadas, adosadas, chalets, torres, da igual, ¿vale? Cuando hablamos de viviendas que tienen más de un piso, ¿vale? Y con diferentes CUPS, si están al mismo nombre, si son del mismo dueño, no hay ningún tipo de problema, porque podemos compensar en otros puntos de suministro, como hemos dicho, si me sobra, ¿no? Cuando hay diferentes CUPS, a día de hoy es un proyecto que estamos trabajando, pero no lo tenemos en nuestro portfolio, ¿vale? Entonces, de alguna forma, estamos viendo cómo mejorar y cómo trabajar también esos proyectos. A día de hoy, en lo que estamos encarados, todo lo que es una casa que tiene su tejado y tiene su contador. Es nuestro cliente principal. En caso de no tener un segundo domicilio para aprovechar energía generada, ¿a qué precio aproximado se abona? Es que nosotros no hablamos de kilovatio. ¿Por qué? Porque lo que ofrecemos es una cuota de suscripción, ¿no? De alguna forma te ofrecemos una cuota que es mucho más que el kilovatio. Es una cuota que te ofrece el consumo, que te ofrece el autoconsumo, que te ofrece el excedente, que te ofrece el mantenimiento de placas, que te ofrece el mantenimiento de luz, que te ofrece nos encargamos absolutamente de todo, con lo cual es una cuota de suscripción donde pagas siempre lo mismo y te despreocupes. Nosotros no hablamos de kilovatios y no hablamos absolutamente de lo que es ni el precio de kilovatio de coste ni de pago, ¿vale? ¿A qué se debe que las placas que no están en la sombra igualen su producción a las que reciben la sombra? Como hemos dicho, instalamos placas con tecnología PERC, ¿vale? Es una tecnología que es muy eficiente a nivel de radiación, ¿vale? Y lo que hace es que nos ayuda a eficientar de que las placas de alguna forma no se perjudiquen unas a otras. Siempre intentamos que las placas no tengan sombras. Para nosotros es lo más importante, ¿no? Que no tengan sombras, ¿no? Porque de alguna forma podemos hacer que empeore la eficiencia. Pero la tecnología nos ayuda a que de alguna forma este material que colocamos, que además tiene célula partida, ¿no? Que en el caso de que tenga una sombra, pues de alguna forma no perjudica a toda la serie, sino perjudica a una parte de lo que es la placa solamente. Otra pregunta, tengo entendido que a nivel fiscal hay una serie de desgravaciones que podrían. Perfecto. Como os he dicho, tenéis diferentes tipos de ayudas o subvenciones. La que ya conocemos todo y hemos hablado, la subvención Next Generation. Después tenemos lo que es la subvención, perdón, la bonificación del IBI, que no en todos los municipios existen, pero
En muchos sí, ¿no? Es súper recomendable ir al ayuntamiento de cada uno de los municipios en el cual tenemos nuestra vivienda y preguntar cómo está esta bonificación. Y luego tenemos lo que es la bonificación del IRPF. Aquí os recomendamos que os asesoréis con vuestro gestor. ¿Por qué? Porque es una bonificación que tiene en cuenta tanto la parte estatal como la parte de municipal, ¿vale? En cierta manera tiene como dos partes y has de cumplir una serie de requisitos y además depende de lo que tú cobres al año en función del porcentaje de IRPF que a ti te retengan, es lo que a ti te van a hacer el cálculo. Más o menos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Alguien que se quiere beneficiar de una bonificación de IRPF aproximadamente, de media, está ahorrando más o menos unos 700, 800 euros de la instalación. Con lo cual estamos hablando de un importe de dinero muy importante. Por eso es súper recomendable que habléis con vuestro gestor o con la persona que os haga la renta, por así decirlo, porque depende de lo que me cuesta la instalación, pero también depende de lo que yo cobro al año, ¿vale? Del IRPF que yo estoy generando. Entonces, en función de si es lo que es la bonificación de IRPF estatal, tienes unos condicionantes, tienes que hacer un certificado energético antes y después. Esto ha salido en una pregunta anterior, ¿vale? Para, de alguna forma, pues asegurar de que el cambio está hecho, ¿no? Y en cambio, en la parte más, digamos, de cada comunidad autónoma, ¿vale? Aquí depende de si es vivienda, en muchas depende que tiene que ser vivienda habitual, no sirven las segundas residencias, en muchas no puedes cobrar más de 30.000 euros al año, en función de cada comunidad tiene su particularidad, con lo cual es muy importante que yo recomiendo que vayáis a vuestro gestor, en cierta manera, y os pueda dar un poquito más de información en función de la zona. Lógicamente, con la luz os diremos aproximadamente cómo sería vuestro ahorro con la bonificación en cada uno de los puntos, ¿vale? Pero siempre es recomendable que lo hagáis, vayáis a vuestro gestor porque es el que de alguna forma o vosotros mismos sabéis exactamente cuál es el porcentaje de IRPF que os retienen, con lo cual para hacer el cálculo necesitaríamos ese dato. A nivel de financiación ya hemos repasado, la vuelvo a decir, ¿no? Tenemos una financiación hasta 15 años, hasta 100% del total del valor de la instalación. No hace falta que pongáis ni un euro de vuestro bolsillo para comprar la instalación, se puede financiar al 100%, ¿vale? Como hemos dicho, hasta 15 años y desde un tipo de interés del 5,75. No hay una carencia inicial de 3 meses, ¿vale? Una carencia quiere decir que desde que yo compro la instalación hasta que recibo la primera cuota van a pasar 3 meses. Es importante, no voy a pagar nada hasta que no tenga las placas instaladas y encima ya esté produciendo y ahorrando, ¿vale? Con lo cual es algo muy bueno. Y además hay la opción de poder pagar en 24 mensualidades sin intereses. Alguien que no quiere pagarlo al contado, pero que no quiere financiar a 15 años, a 7, a 6, a 12, a 10, puede financiar hasta 24 meses sin intereses. Sí que hay una comisión de abertura, pero realmente a veces vale la pena el poder pagar a plazos. Hay mucha gente que nos va a poder ir mejor, ¿vale? Y estas serían las condiciones y términos. En función de cada proyecto os podemos informar muchísimo más en detalle, por eso os ofrecíamos esta visita gratis, esta visita con nuestro experto solar que os podréis agendar, ¿vale? Y en cierta manera, bueno, poder tener más información de cada uno de los puntos. Coste de instalación ya lo hemos comentado, más o menos 6.000-7.000 euros en función del número de placas. Financiación ya hemos hablado también. Aquí tenemos otra de generación. Has hablado de la cuota de subvención y luego ampliar. Sí, sin ningún tipo de problema, tú puedes hacer una instalación, puedes solicitar una subvención y cuando te concedan la subvención puedes ampliar la instalación. Obviamente, en función del tamaño del tejado y en función del inversor que hayamos puesto, podemos poner más placas o menos. Pero sí, sin ningún tipo de problema se puede hacer, ¿vale? Si la casa está a nombre de mi esposa y la luz a mi nombre, ¿puedo tener problemas con las subvenciones? No, no tiene nada que ver. Para pedir la subvención, lo único que nos van a hacer es que el propietario de la casa sea el solicitante de la subvención. Si la luz está a nombre de tu mujer, una de dos. Yo lo que te recomendaría y lo que vamos a recomendar desde la luz es que cambies el punto de suministro y te lo pongas a tu nombre, que es un trámite que tardamos
30 segundos en hacerlo. Con lo cual es algo que nos curamos en salud y lo tenemos todo al mismo nombre y no hay ninguna problemática. Pero normalmente no suele haber ningún tipo de problema entre lo que es la propiedad de la vivienda y la subvención. ¿Qué más tenemos por aquí? A día de hoy nosotros no utilizamos microinversores, utilizamos, como hemos dicho, inversor top one de la lista Bloomberg, con lo cual estamos hablando de un inversor de gran calidad y no a día de hoy no estamos colocando microinversores, ya que salen bastante más caros y las instalaciones se encarecen. El IRPF ya lo hemos hablado. Temas de subvenciones también. A día de hoy, como os he enseñado, nosotros estamos colocando placas en tejado, no hacemos placas en terreno. Hay una pregunta aquí si puedo colocar placas en una finca de 800 metros. Nuestros proyectos van lógicamente a lo que son tejados, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy no estamos haciendo ese tipo de proyectos. Todo el resto de preguntas va por lo mismo. Subvención. Todas las preguntas que nos habéis hecho, de alguna forma, lo vamos a responder todo en asíncrono, ¿vale? Y, lógicamente, os pedimos que os agendéis una cita donde podamos ir a vuestra casa, haceros un proyecto llave en mano y un proyecto lo más detallado posible, ¿vale? Recordar que tenéis esa sorpresa que os he dicho al principio, donde tenéis esos 450 euros a todo el mundo que venga de este webinar, ¿no? Que de alguna forma compre después de haber asistido a este webinar. Os agradecemos muchísimo la asistencia y nada, bienvenidos a nuestra revolución y a nuestra casa. Muchísimas gracias a todos.